Eh, Nosotros somos el grupo 4 y vamos a hacer la presentación del tema sistema de representación del tema que hemos escogido, que es adición de fracciones. El grupo 4 está compuesto por Marcela Patiño, Valentina Ramírez y Jason Mejía, quien les está haciendo la exposición. Para la presentación, pues vamos a tener en cuenta los sistemas de representación de la adición de fracciones, los que hemos identificado, relaciones entre los sistemas de representación, y ahí entonces vamos a mirar cuáles son las transformaciones sintácticas entre el mismo sistema y las traducciones entre los sistemas de representación que hemos identificado. Y por último, pues tenemos las referencias eh, que hemos tenido en cuenta para la elaboración de la actividad. En cuanto al sistema, uno de los sistemas que hemos identificado es el sistema de representación. Entonces tenemos sistema de representación simbólico, que también lo llamamos el numérico, que tiene sus propios símbolos, el algebraico. Entonces tiene sus propios símbolos y está pues en la adición tenemos en sí lo que es representado la estructura de la adición de fracciones. Entonces tenemos que si A, B, C y D son números enteros positivos y B y D diferente de cero, pues la estructura en cuanto al algoritmo de la adición es la forma como la tenemos acá escrita. Entonces consideramos que ese es el sistema algebraico que representa a la adición de fracciones. También entonces tenemos el sistema de representación numérico, tiene su propio símbolo, pues tenemos entonces números enteros, tenemos los signos de la suma, el signo igual, y podemos operar entonces con esos símbolos. Entonces tenemos que también los números racionales, en este caso tenemos dos representaciones, pueden representar de dos formas. Una forma es representación a través de las fracciones y otra forma es entonces también con los números decimales. En cuanto al sistema de representación gráfico, que también hemos identificado en nuestro tema, entonces tenemos que la suma la podemos representar a través de la recta numérica. Entonces vemos en el primer caso, tenemos entonces dos fracciones homogéneas. Entonces, ¿cómo podemos entonces sumar esas dos fracciones en este caso? Pues mostramos acá, donde a partir de la primera la representación de la primera fracción, un cuarto, a continuación entonces le sumamos dos tercios, le sumamos entonces 4 tercios y tenemos entonces aquí lo que en este caso tenemos una fracción unitaria y sumamos, entonces nos da en este caso una fracción impropia. Tenemos entonces en cuanto a las fracciones homogéneas, entonces un cuarto más dos cuartos, a continuación de un cuarto le sumamos entonces el segmento que representa un cuarto, los dos, un cuarto y más otro cuarto, entonces tenemos ahí que nos llega a representar el fraccionario 3 nos llega a representar entonces el fraccionario 3 cuartos ahí. En cuanto a las fracciones heterogéneas, entonces tenemos primero las representamos, un medio, están ahí como no tienen el mismo denominador, pues las representamos en dos rectas diferentes. Tenemos entonces 2 tercios, representamos también un medio, cada uno en una recta diferente. Luego procedemos entonces a buscar fracciones, a buscar lo que son las fracciones equivalentes y utilizando como referencia el punto
un medio. Entonces, vemos que podemos entonces obtener fracciones equivalentes, en este caso 3 sextos, igual lo hacemos con 2 tercios y obtenemos una fracción equivalente a ese 2 tercios, y es 4 sextos. Y entonces al final tenemos acá la recta donde se convierte entonces en fracciones homogéneas y procedemos como lo habíamos hecho anteriormente. Y acá tenemos entonces, ya tenemos fracciones homogéneas, identificamos las fracciones equivalentes para tener fracciones homogéneas en este caso, y procedemos entonces a sumar de forma de las dos fracciones homogéneas. En cuanto al sistema de representación geométrico, entonces tenemos un medio más un tercio, en este caso son fracciones heterogéneas. Lo que hacemos es buscar la forma de que las fracciones se conviertan en fracciones homogéneas, y lo que hacemos es entonces dividimos el primer rectángulo en 3 filas y el segundo lo dividimos en 2 columnas para luego obtener entonces las mismas divisiones en ambos rectángulos, y así entonces proceder a sumar las fracciones en este caso, que serían las convertimos en fracciones homogéneas, y de esta forma entonces sumamos las partes sombreadas para obtener entonces un resultado de esas dos fracciones. En cuanto a la representación del sistema manipulativo, encontramos que el Tangram es lo consideramos como un sistema porque tiene sus propios símbolos y se puede operar a través de esos elementos que son proporcionales. En este caso, cada ficha son proporcionales entre sí. Entonces, por eso nos facilita la suma de fracciones. En este caso, tenemos entonces ahí representado a través del sistema de representación como área. Y tenemos acá ejemplos de la suma como si sumamos 2 veces el vector, la ficha B, entonces en este caso E más B, tenemos que eso nos da la mitad de todo el cuadrado más grande que hay, y eso nos da entonces la mitad de eso, un medio de ese cuadrado. Igual también entonces si hacemos entonces la suma de C, de la ficha C más la ficha C, 2 veces la ficha C, entonces obtenemos o es igual a una de las fichas B. En el sistema de representación ejecutable, pues también tenemos entonces, encontramos en GeoGebra una forma de sumar esas fracciones, y consiste algo similar a lo que hacíamos en el sistema de representación geométrico, en sumar, en buscar fracciones que sean equivalentes hasta obtener entonces, en este caso tenemos acá divisiones iguales para los dos rectángulos, y aquí obtenemos entonces la suma de esas dos fracciones. En cuanto al